¿Qué tal, alumnos? ¿Cómo andan? Bueno, acá estoy realizando el video explicativo de la clase 2 de Lengua y Literatura 1. ¿Sí? Como siempre les recomiendo, tengan el material teórico y el de la actividad para ir siguiendo esta clase. El tema es las variedades lingüísticas. Y cuando hablamos de variedades lingüísticas, variedades ya lo dice su palabra, algo variado, ¿sí? Muchas clases. Y lingüísticas viene de lengua, y ya en la clase 1 estudiamos que lengua es lo mismo que el idioma. Entonces, cuando decimos variedades lingüísticas es lo mismo que decir variedades del idioma. Eh, lo que tienen que tener muy en cuenta acá para evitar confusiones que son comunes, cuando decimos variedades lingüísticas, decimos variedades de un idioma, no los distintos idiomas. Es decir, cuando decimos variedades lingüísticas no son los diferentes idiomas, el inglés, el castellano, el portugués, el italiano, etcétera, sino que son las diferentes formas que puede tener un mismo idioma. Cada idioma tiene diferentes formas, pero siempre sigue siendo el mismo idioma. Nosotros vamos a trabajar con el castellano porque es el idioma que manejamos por defecto. Entonces, cuando ustedes vean ahí la definición, le va a decir algo más o menos que toda lengua, o sea, todo idioma, no es usada de la misma manera por todos sus hablantes. Y que eso se debe a que hay muchos factores que influyen, ¿sí? Eso es algo común en todo. Hay un montón de factores dando vuelta y siempre están influyendo. Le doy una comparación. Una fiesta. Yo puedo organizar una fiesta, puedo tener el lugar, puedo tener la música, la comida, la bebida, los invitados, todo organizado. Pero hay factores que yo no puedo organizar e influyen en mi fiesta. Supongamos que está muy linda la fiesta y de golpe se larga a llover o se corta la luz, ¿sí? Todo eso altera a mi fiesta. No puedo hacer nada contra eso, ¿sí? O tengo los invitados, pero los invitados no tienen mucha ganas de divertirse, entonces la fiesta no sale muy bien. Entonces, los factores siempre están dando vuelta e influyen a algo. Y con el idioma, la lengua pasa lo mismo. La lengua, el idioma, tiene un montón de factores dando vuelta que lo influyen y eso hace que cambie. Factores son, por ejemplo, el lugar, la edad, el contexto cultural, el grupo social, la educación, etcétera. Esos son factores que hacen que un hablante no utilice el idioma de la misma manera entre diferentes hablantes y el mismo hablante. Y tomando el idioma castellano, por ejemplo, ustedes se darán cuenta cuando yo hablo, que escuchan diferente el castellano como ustedes lo utilizan. Eso tiene que ver con la tonada muy propia de las diferentes regiones, que vamos a hablar ahora bien en detalle. Pero resumiendo, variedades lingüísticas, variedades de un mismo idioma, no que son los diferentes idiomas. Bien, después sigue, un idioma tiene un montón de variedades, ¿sí? Muchas que ya no existen, otras nuevas que aparecen, pero constantemente están apareciendo nuevas variedades. Entonces no se pueden estudiar todas. Lo que vamos a estudiar son las variedades más comunes, las que tienen generalmente todo idioma. Y está separada en diferentes grupos. El primer grupo son las variedades según el hablante. Es decir, que acá es el hablante el que determina la aparición de una variedad de un idioma. Estas variedades son todas las que terminan en lecto. La primera es dialecto. El dialecto es la variedad que se caracteriza especialmente por la tonada de voz, ¿sí? O palabras o expresiones que son típicas de una zona. Esto quiere decir que el dialecto es específico de una zona determinada, ¿sí? Es lo que decía hoy. Supongamos, ustedes, no sé, mis alumnos que son de Buenos Aires, ¿sí? Llegan a Misiones, acá de donde yo soy, apenas abren la boca, uno se da cuenta que no son de la zona. ¿Por qué? Porque su dialecto empieza a funcionar, ¿sí? Lo mismo si se van a otro país que habla el español. Si se van a México, abren la boca y enseguida le van a preguntar ¿de dónde sos? ¿Sí? Porque ahí está funcionando el dialecto. Entonces la tonada me define ya un dialecto. No se sabe a ciencia cierta por qué determinado lugar hace que uno tenga una tonada distinta, pero que influye el lugar está así comprobado. Y después tenemos palabras que son típicas de una zona. Por ejemplo,
nosotros acá en Misiones tenemos una palabra es decir, es pichado, que significa alguien que no sabe perder, alguien de mal humor. Y esa palabra, a mí me pasaba que yo me iba a Buenos Aires y por ahí estaba jugando el fútbol y alguien me hacía una falta y no me dejaba hacer el gol. Yo le decía qué pichado que sos y me quedaba mirando, claro. Porque yo estaba utilizando una palabra típica de mi zona, que no es de esa zona. En Buenos Aires tenemos la palabra chabón, que por supuesto después se amplió y todos sabemos qué dice, pero era típica de esa zona. Y así cada provincia, cada localidad, tienen palabras típicas de esa zona que en otra zona nos ocupa o por ahí tiene otro significado. Por ejemplo, en España tenemos la palabra portero, que para ellos tiene el significado de el arquero de fútbol. Para nosotros portero es el que cuida un edificio o hace la limpieza de una escuela, ¿sí? Y después expresiones típicas de una zona, ¿sí? Las expresiones no llegan a ser palabras. Acá en Misiones, cuando algo nos sorprende o nos parece zarpado, decimos "güey". Y esa no es una palabra, es una expresión. Y así cada palabra tiene sus expresiones típicas de esa zona. Después tenemos el cronolecto, que crono viene de crono viene de Cronos. ¿Quién era Cronos? El dios del tiempo. No me acuerdo si el griego o el romano, ¿sí? Y entonces ahí todo lo que empieza con crono tiene que ver con el tiempo. El cronómetro del profesor de educación física que toma el tiempo de determinada actividad. Entonces, cuando hablamos de cronolecto, ¿qué está influyendo ahí? El tiempo. Y el tiempo puede ser la época o puede ser la edad de la persona, ¿sí? Nosotros somos todos adultos, pero fuimos adolescentes y estamos en contacto con un adolescente. Los adolescentes son típicos que por su edad tienen un determinado cronolecto. Decir, por ejemplo, che, loco, ¿cómo es? A mí me pasó antes cuando daba clase en un curso de secundaria, me decían, profe, espera un fla. Y yo no entendía a qué se refería hasta que capté que era espera un poco, no vaya rápido. Entonces, fla, venía la palabra flash, rápido, y acá en el interior es muy común comerse las S al final, entonces ese flash quedó en fla. Entonces espera un fla es típico de un cronolecto de un adolescente. Y después la época. El español que hablamos nosotros, el castellano, es muy distinto al que se hablaba en el 1900, en el 1800 y ni hablar del 1500, 1400, ¿sí? Es más, es muy distinto del español que se hablaba hace 20 años. Va cambiando. Hoy, por ejemplo, con el tema de la tecnología, vamos metiendo nuevas palabras, ¿cómo es? También palabras que cambian el significado. Antes, cuando no existían los celulares, decir un mensaje, te mandé un mensaje, era el papelito que escribíamos y le pasábamos a alguien para que le pase, no sé, a la chica que me gustaba, ¿sí? O que íbamos a la casa de nuestro amigo y le dejábamos dicho que íbamos a jugar al fútbol a tal hora. Eso era un mensaje. Hoy cuando decimos, leíste mi mensaje, che, te mandé un mensaje, ¿qué significa? El del celular. Y eso es el cronómetro, una época distinta. Hoy se habla googlear, se habla de youtubers, se habla de spoiler, no me spoilees la serie. Todas esas son partes del cronolecto, o sea, una época distinta. Según la época va cambiando el idioma. Dicho sea de paso, habrán visto esas películas de gente que viaja al pasado, una máquina del tiempo, y se pone a hablar como si nada con los demás. Eso es algo totalmente fantástico, fantasioso, no el viaje en el tiempo. Que esa persona hable, que los otros no se den cuenta o lo entiendan perfectamente. Es imposible porque el idioma fue cambiando. Todos los idiomas van cambiando de acuerdo a la época. Después tenemos el sociolecto, viene social, sociedad, que está relacionado con los grupos sociales de los que uno viene y en los que uno se mueve. Todos, salvo que vivamos en el medio de una isla desierta, en el desierto o en la selva, alejados de todo, nos movemos en un grupo social, nos guste o no nos guste, ¿sí? Entonces eso va a influir en mi manera de usar el idioma. Entonces, una forma es como hablo, cómo utilizo mi idioma cuando estoy con mi familia, otra cuando estoy con en mi grupo de amigos, otra cuando estoy con mi grupo de trabajo, otra cuando estoy con mi pareja, etc. Eso es el sociolecto. Nosotros que trabajamos en el servicio penitenciario, estamos en contacto con un sociolecto muy fuerte, que son las jergas
Por ejemplo, la jerga de los internos. Los internos manejan una jerga específica. ¿Para qué? Para transmitir esa información, mensaje, que no entendamos nosotros los funcionarios, ¿sí? Entonces, si bien algunas manejamos, por ejemplo, sabemos que es un pajarito, sabemos que es el mono, el rancho, etcétera, hay otras palabras que ellos manejan y le dan un significado específico. Y eso es un sociolecto. O sea, en ese contexto de encierro tienen que manejar ese sociolecto. Cuando sale del contexto de encierro, salvo que se sigan relacionando con el ámbito delictivo, van a abandonar esa jerga. Y hablando de jergas, también el sociolecto está muy relacionado con la profesión, o sea, el trabajo. La profesión se puede lograr por experiencia, se puede lograr estudiando, y la ideal es las dos juntas. Voy a tomar ejemplo el que tenemos del ser penitenciario. Nosotros manejamos un sociolecto por estar dentro del servicio penitenciario. Entonces, hablamos de camada, hablamos de famoso blanqueo, hablamos del ascenso, hablamos de algunas cosas de la ley, ¿sí? Hablamos de estímulo educativo, hablamos de requisa, etc. Entonces eso es parte de un sociolecto, que lo usamos en nuestro trabajo. Cuando salimos y no estamos con alguien relacionado al servicio penitenciario, no usamos ese sociolecto. ¿Por qué? Porque no lo van a entender. Bueno, entonces, resumiendo, sociolecto tiene que ver con el grupo social en el que se mueve, o también con una profesión. Y por último, y presten atención a esto, el idiolecto. Idio viene de ideología. El idiolecto es la forma personal como cada uno utiliza su idioma. Todos tenemos alguna forma personal de utilizar nuestro idioma. Alguna palabra que metemos, alguna expresión, alguna frase que nos gusta. Entonces, por eso el idiolecto no puedo dar un ejemplo concreto como puede dar de los anteriores. Decía, no puedo dar un ejemplo, es decir, porque el idiolecto sería cómo habla el profesor Basualdo, ¿sí? Entonces no le puedo. Esto para que vean que cuando tengan un ejercicio de reconocer variedades lingüísticas, según el hablante, no van a reconocer idiolecto. No les voy a dar un ejemplo porque no lo puedo dar, porque es la forma personal de cada uno. El otro grupo de variedades lingüísticas son según la situación comunicativa. Es decir, ¿en qué situaciones estamos cuando vamos a comunicar algo? Siempre estamos en una situación, siempre, en un contexto, en tiempo y espacio. Entonces eso va a hacer que yo utilice el idioma de determinada manera. Un ejemplo simple: si veo que alguien se va derecho, no sé, a chocar contra una puerta porque va con el celular mirando la pantalla, yo le quiero avisar para que no choque, entonces le voy a pegar un grito, ¿sí? Eso. No le voy a decir, señor, parece que va directamente a chocar la puerta. No, porque hasta que termine de decirlo, ya choca con la puerta. Entonces, ahí la situación comunicativa hace que yo utilice el idioma de determinada manera. Según la situación comunicativa, tenemos solamente dos variedades, que son la formal y la informal. Y para entender esto, se lo hago de manera simple. Relaciónenlo con la ropa. Hay ropa formal, hay ropa informal. Nosotros, al trabajar en servicio penitenciario, tenemos un uniforme, que quiere decir formal. Tenemos que ir vestido de determinada manera, porque así lo exige el protocolo, el reglamento, ¿sí? No podemos ir vestidos como nos guste o como nos sintamos cómodos. Nos tengo que poner el uniforme, ¿sí? Ahora, me voy a jugar al fútbol, ¿sí? O me voy a tomar mate ahí en la Plaza de Granada y no me voy a ir con el uniforme, ¿sí? No, porque estoy en un lugar informal. Entonces, con las variedades, según la situación comunicativa, formal e informal. Formal es cuando el lugar me exige que yo lo utilice de manera formal, donde hay formas que seguir, ¿sí? En el trabajo tengo un montón. Cuando hago una nota, tengo que poner la fe, el lugar, fecha, arriba la leyenda, ¿sí? El escudo, el símbolo del servicio penitenciario, a quién va dirigido, abajo la fórmula tengo, el agrado dirigirme a usted, me dirijo a usted, ¿sí? El motivo y abajo la firma. Tengo que seguir esa forma. No puedo salir de eso, no puedo como a mí se me ocurra hacerlo, ¿sí? Tengo que seguir porque está establecido. Si no lo hago, se produce una falla en la comunicación. El informal, todo lo contrario, me permite liberarme, ¿sí? Hablar de una manera cómoda, ¿sí? Expresarme de una manera cómoda. Lo formal es en lugares donde uno no tiene mucha confianza y lo informal donde tiene confianza. Esto quiere decir no que el lugar sea
algo familiar, sino un lugar que me genere confianza. Por ejemplo, formal, el trabajo. Creo que me siento cómodo con mis compañeros de trabajo, pero el lugar me indica que no tengo un lugar de confianza donde puedo hablar, por ejemplo, estar a los gritos, estar diciendo malas palabras todo el tiempo, etcétera, ¿sí? La casa es un lugar informal, totalmente de confianza. Pero, por ejemplo, una cancha de fútbol no es un lugar de total confianza porque no es un lugar donde voy siempre. Pero al estar con gente hinchando para un mismo equipo, me da confianza, entonces utilizo mi idioma de manera informal. Cuando hablo con alguien que no conozco, por ejemplo, viene alguien a mi casa, ¿sí? Mi casa es un lugar de confianza, pero viene alguien que no conozco, por ahí lo trato de usted, ¿sí? De manera distante, ahí estoy utilizando la forma. Bueno, espero que no le esté confundiendo tanto. Y penúltimo, variedades según el nivel de instrucción, ¿sí? La variedad lingüística según el nivel de instrucción son la escolarizada y la no escolarizada. Acá me voy a quedar un ratito porque espera que estoy mirando algo. Sí, ahí está. Me voy a quedar un ratito porque la escolarizada no tiene que ver simplemente porque alguien fue a la escuela, como la no escolarizada y que no fue a la escuela, ¿sí? Alguien puede tener escolarizada sin haber ido a la escuela o habiendo ido poco, y puede tener no escolarizada habiendo ido a la escuela. Tiene que ver con que generalmente adquirimos una lengua escolarizada por haber ido a la escuela, pero no es tan exacto, ¿sí? Cuando hablamos de lengua escolarizada, cuando alguien tiene un manejo aceptable del idioma, eso quiere decir que además de hablar, ¿sí? Que uno cuando llega al jardín ya sabe hablar, además de hablar sabe leer y escribir. Eso es un manejo aceptable del idioma, ¿sí? Y no escolarizada que no tiene un manejo aceptable del idioma, son los que se llaman analfabetos, es decir, los que no saben leer y escribir, saben hablar pero no saben leer y escribir, o apenas lo pueden hacer. Si alguien trabaja con internos, los entrevista, o es celador, ¿sí? O tiene un contacto, se va a dar cuenta que alguien es analfabeto apenas abre la boca. Es muy fuerte esta variedad, porque enseguida me doy cuenta que le cuesta entender cosas simples, como preguntarle cuántos hermanos tiene y le cuesta expresarse, ¿sí? Entonces, alguien que aprenda a leer y a escribir, que generalmente se logra entre segundo y tercer grado, ¿sí? Ya tiene una escolarizada. Puede ser que aprenda, hay algunos que aprenden en la calle, ¿sí? Alguien le da una mano, o ahora no tanto, pero antes en los medios rurales alguien sabía más o menos leer y escribir y le enseñaba a su hermano más chico o a algún vecino, porque las escuelas quedaban muy lejos y no era muy fácil llegar. Entonces lograba una escolarizada. Y una no escolarizada, los que decimos analfabetos, son personas que por diferentes razones no han podido asistir a la escuela o no han aprendido a leer y escribir. Creo que todos vamos a la escuela por obligación, ¿sí? Pero la verdad que alguien no vaya a la escuela es porque hay cosas que no le permiten. Son generalmente gente de muy pocos recursos, gente de trabajo rural que no tiene la escuela muy lejos, algún problema de desarrollo, mala alimentación. Esos son los que lastimosamente no pueden alcanzar una no escolarizada. Después vamos a las variedades según el registro, oral y escrita, que parecen simples, oral cuando se habla, escrita cuando se habla, pero cuando, necesito hacer una explicación un poquito más desarrollada, que es la que está abajo. Por hoy solo me voy a quedar en esto de las variedades lingüísticas según el hablante, según la situación comunicativa y según el nivel de instrucción. Y variedades según el registro, oral y escrita, si bien ya tienen el material ahí, por ahora voy a hacer otro video después para explicarles y para darle una actividad con esa. Porque la actividad que tienen que hacer es de variedades lingüísticas y no incluye la oral y la escrita por ahora. La primera pregunta, la primera consigna son 3 preguntas, ¿sí? Leen la teoría y responden lo que se les va preguntando. Y
El segundo punto es reconocer variedades lingüísticas según el hablante. Entonces tienen que mirar bien qué variedades lingüísticas yo le estoy pidiendo para reconocerlas. Tienen 3 ejemplos. ¿Sí? Tienen 3 ejemplos. En esos 3 ejemplos, ¿sí? En esos 3 ejemplos, el A, el B y el C, el A puede ser una variedad lingüística, el B una variedad lingüística, el C una variedad lingüística, ¿sí? Es decir, no es que cada ejemplo tiene diferentes variedades lingüísticas, tiene una nomás, ¿sí? Según el hablante. Y tienen que subrayar las palabras donde ustedes se dieron cuenta qué variedad lingüística tenían, qué variedad lingüística reconocieron, se tienen que subrayar las palabras que ustedes se dieron cuenta que es esa variedad lingüística, ¿sí? Bueno, estoy viendo que acá el punto 3 y 4 incluye lengua oral y escrita. Me había olvidado, así que sí lo voy a explicar lengua oral y escrita. Porque la primera es dar una definición y dar ejemplo, y la segunda, mencionar características de la lengua oral y la lengua escrita. Mencionar, solamente mencionar, no explicarlo. Bueno, así que sí, les voy a, disculpen este fallo de memoria, les voy a hablar de lengua oral y lengua escrita. Como le dije, son variedades según el registro, es decir, si utilizo la lengua con el registro oral, hablando, o el registro escrito. Son las dos formas de expresión que tiene cualquier idioma. Perdón, no cualquier idioma. Hay idiomas, ahora vamos a ver eso, que no tenían lengua escrita. Pero la mayoría de idiomas tienen la parte hablada y la parte escrita. ¿Sí? Ahí le dice que decir lengua oral es lo mismo que decir oralidad. Así que lengua oral, oralidad es lo mismo. Le dice que todas las culturas tuvieron lengua oral, aunque no escrita. Por ejemplo, acá los guaraníes, si bien el guaraní se escribe también, eso no es algo muy viejo. Los guaraníes no se preocuparon por tener lengua escrita, la alcanzaba con la lengua oral. ¿Sí? La principal característica de la lengua oral es lo extraverbal. Extra significa más allá, verbal viene de palabra. Es decir, extraverbal es lo que está más allá de las palabras, pero sirve para comunicar. En la lengua oral, además de las palabras, tenemos un montón de cosas que acompañan a esas palabras y refuerzan lo que yo quiero transmitir, ¿sí? Acá fíjense, yo estoy hablando y estoy moviendo las manos. ¿Por qué muevo las manos? Porque quiero darle fuerza a lo que yo estoy diciendo, ¿sí? En el teléfono, veo que uno agarra el teléfono y el otro no lo ve, salvo que se esté haciendo videollamada, pero si no, el otro no lo ve, y uno va hablando y mueve las manos. Y está tan conectado lo extraverbal con las palabras, ¿sí? Dije, movimiento de mano, movimiento del cuerpo, las miradas, el tono de voz, los gestos, todo eso es lo extraverbal que comunica un montón. Incluso los silencios, ¿sí? Aunque parezca una contradicción con la lengua oral, que es hablar, el silencio también es extraverbal. Si yo a un chico le reto y le digo, vos hiciste esto, y el chico no me responde nada, significa que sí lo hizo. ¿Tá? Entonces, lo extraverbal es la principal característica porque puede reforzar el sentido, el significado de las palabras, los puede completar, los puede cambiar y hasta anula ese sentido, ¿sí? No se enojen las mujeres, pero tengo un ejemplo muy bueno que es el famoso, cuando uno le pregunta a su pareja y le dice, mi amor, ¿te pasa algo? Y la mujer me dice, nada. Cualquier hombre sabe que ese nada significa todo lo contrario. Bueno, otras características de la lengua oral son espontánea, es decir, uno lo piensa, lo dice, no es rapidísimo, ¿sí? Parece un reflejo, no es un reflejo porque todo lo que uno habla lo pensó antes, pero el proceso entre hablarlo y decirlo es rapidísimo. Simple quiere decir que no hay que respetar reglas ortográficas, me puedo comer las S, no me preocupo si es la B larga o la B corta, ¿sí? Pero se entiende lo que yo quiero decir. Principal medio de comunicación, porque nos las pasamos hablando, ¿sí? Es la mejor forma de tener a comunicarnos. Efímera, algo efímero, algo que dura muy poquito. Por ejemplo, en Navidad, que los chicos esperan tanto tiempo hasta las 12 para tirar los cohetes, y los cohetes duran, no sé, 15 minutos como mucho. Eso es algo efímero. Entonces, la lengua oral es efímera porque lo que yo dije desaparece. A mí me va a quedar el recuerdo de lo que se dijo, de lo que yo dije, pero no tal cual.
Salvo que yo ande con un grabador todo el tiempo, que no es lo común. Yo grabo cosas importantes para determinada cosa, pero todo lo que se dice no voy a andar grabando. Entonces, efímera, es decir, lo digo, desaparece. Queda recuerdo. Vacilaciones, vacilar, típico de cuando uno está hablando, no sabe cómo continuar, ¿sí? Se queda vacilando y sigue. Por ejemplo, cuando me quedo, sí, o sea, claro, y me quedo vacilando, ¿sí? Eso es típico de la lengua. En la escritura pasan las vacilaciones. Yo voy escribiendo, no sé cómo seguir, pero ¿qué pasa? Cuando sé cómo seguir, retomo de donde dejé la parte. Cuando yo hablo, no lo puedo hacer. Quedo y el otro ve que yo estoy vacilando, ¿sí? Repeticiones, como un tartamudo, repetir varias palabras porque uno se va trabando, o también para reforzar cuando cuento un chiste y lo cuento varias veces lo mismo porque genera gracia. Esas son las repeticiones típicas de la lengua oral. Y algo muy importante, no se puede corregir. Esto quiere decir que si bien yo cuando hablo, que es común que nos equivoquemos, puedo decir, no, disculpe, me equivoqué, no era eso lo que yo quería decir, ¿sí? Eso lo puedo hacer. Lo que yo no puedo evitar es que el otro escuche mi error. Eso no puedo evitar. Y eso significa que no se puede corregir. Por eso se dice, antes de hablar, pensá bien lo que vas a decir. Porque una vez que yo lo dije, no se puede borrar, ¿sí? Hoy dijimos que la lengua oral es efímera. Lo digo y desaparece. Pero ¿qué queda? El recuerdo en el otro. Eso yo no puedo hacer, ¿sí? Lo escrito, si bien yo puedo equivocarme, lo escribo, puedo romper ese papel, puedo mandar un mensaje en el WhatsApp, lo puedo eliminar, ¿sí? O puedo mandar equivocado y puedo decir, no, no era yo el que escribí, lo que sea. Me permite un poco más de opciones, pero la lengua oral lo dije y ya no hay vuelta atrás. Puedo pedir perdón, disculpa, lo que sea, pero no puedo hacer otra cosa. Eso significa que no se puede corregir. La lengua escrita fue un invento siempre posterior a la lengua oral. Es decir, en algún momento, ¿qué pasó en la lengua oral? Uno lo dice y a medida que va pasando de boca en boca, va cambiando el mensaje. Es lo que pasa, por ejemplo, con un chisme. Uno empieza una cosita así y a medida que ese chisme se va transmitiendo, se va agrandando. Se agregan cosas, se sacan cosas, se cambian. Eso pasaba con la lengua oral, entonces idearon un sistema que le permita dejar en un material físico significa que se puede tocar, cosa que no se podía alterar, y poder verlo tal cual se dejó. Imagínense en esa época. Hoy en día es fácil porque tenemos videos, tenemos grabaciones, entonces lo que se dice lo puedo dejar asentado. En esa época no existía, entonces inventaron la escritura. Lo primero que se inventó fue la letra, es decir, ya existían los sonidos, a, s, todos esos sonidos existían. Lo que se inventó fue el símbolo, la letra. Eso se inventó. Entonces, la letra es la representación de un sonido, ¿sí? A ver, espera que me estoy perdiendo. Muy bien. Y ahí, ¿qué pasó con la lengua escrita? Es genial, porque permitió eso, dejar en un lugar físico lo que se hablaba. Primero se escribía en las tierras, después en la roca, en la madera, hasta que se llegó al papel, que hasta el día de hoy seguimos usando. Una desventaja de la lengua escrita es que pierde lo extraoral, o sea, lo que tiene la lengua oral, gestos, sonido, tonada, movimientos de mano. En la lengua escrita lo único que tengo palabras. Si yo quiero, por ejemplo, dar a entender que lo que está escrito se está diciendo en un tono de voz fuerte, tengo que recurrir a otro símbolo, ¿sí? Eso es una desventaja porque tengo que recurrir a un montón de cosas más para que se entienda el mensaje, cosa que cuando hablo lo hago de manera muy fácil y todo al mismo tiempo. En la lengua escrita tengo que recurrir a signo de exclamación, punto y coma, punto, mayúscula, subrayado, un montón de cosas para dar a entender mejor mi mensaje. Por eso pierde mucho en expresión. Y después sí ofrece muchas ventajas y esas son características de la lengua oral. Es duradera, lo que yo dejo en el papel, por ejemplo esto, mañana lo agarro y está tal cual, no se mueven las palabras. Cuando yo hablo, mañana que está el recuerdo, no está tal cual. Se puede corregir hasta entregar el producto final, eso es muy bueno porque puedo tachar, puedo romper la hoja, todo hasta entregar el producto final. Por ejemplo, yo cuando corrijo, puedo ver en la escritura que alguien se equivocó cuando veo el corrector. Lo que yo no puedo ver es el error, ¿sí? Entonces no sé en qué se equivocó. Eso es muy bueno en la lengua escrita, ¿sí?
Eh, y algo muy importante, al quedar en un material físico es confiable y comprobable, ¿sí? Esto quiere decir, cuando yo voy a comprar algo, no, ya no compro de palabra, che, te pago después, no. Tengo que dejar, poner mi firma en un papel, ¿sí? Cuando alguien se casa, ya no, si hay un casado acá, sabe que el que vale es el casamiento civil, porque es el que dejo firmado en un papel y el que me da un montón de obligaciones y de derechos también, ¿sí? Entonces, eh, acuerdos, propuestas, crédito, todo queda en el papel. Bueno, eso con la lengua oral escrita. Espero que este video le sirva. Si encuentran que yo hablo muy rápido o que no es muy claro mi tono de voz, por favor háganme comentarios, mándenme a mi correo, en el chat o en este video en YouTube, pongan comentarios, háganlo, así yo mejoro los próximos videos, ¿sí? Le quiero avisar algo, la actividad ya está, tiene tiempo hasta el lunes que viene. Si alguien por algún motivo al cierre de la actividad no pudo enviar, no pudo hacer, no pudo entregar, por favor avise, no hay ningún problema, le extendemos el tiempo de entrega o yo le doy la dirección a mi correo y me manda ahí. Pero simplemente tienen que avisar. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que hay una preocupación para hacer la actividad, ¿sí? Así que ningún problema, solamente les pedimos que avisen. Estamos en contacto, alumnos, para la próxima clase. Chao.